Ya está cargando la grabación. Y segundo, vamos a presentar. No, pero necesito como... Ah. Ya la silencié. Ya la silencié, muchachos. Bueno, estoy compartiendo. ¿Les carga? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos, muy buenos días. Gracias por estar presente en esta clase de microeconomía. Pero antes de entrar a lo que estudia verdaderamente la microeconomía, pues parece muy pertinente poder que comprendamos y entendamos pues qué es la economía, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, vamos a entrar a ver qué es la economía. Primero, hay que comprender y analizar muy bien, primero que la economía es una ciencia social. Y pues la economía como ciencia social tiene un origen. ¿Y cuál puede ser el origen de esa ciencia social llamada economía? Entonces, vamos a lo siguiente. Como no existe una teoría que esté perfectamente determinada sobre cómo se originó la humanidad, pues en ese orden de ideas, los físicos han construido una teoría donde han establecido que la humanidad se originó, según ellos, con el impacto de dos masas que lo denominaron con la teoría del Big Bang. Están los evolucionistas que han determinado que la humanidad se originó con la evolución de las especies. Y ahí obviamente está el gran protagonista de esa teoría que es Charles Darwin. Y existe también obviamente un texto donde establecen que la humanidad se originó según con Adán y Eva. Pero ninguna teoría está totalmente comprobada. Todas son aproximaciones. En ese orden de ideas, como todas son aproximaciones, pues tenemos que tomar de alguna de esas teorías para poderla asociar con la economía. Entonces vamos a suponer, aunque no esté totalmente comprobada, que la humanidad se originó según el texto bíblico con Adán y Eva. Entonces, como Adán y Eva eran los dos únicos habitantes en la tierra, todos los recursos para Adán y Eva se consideraban como abundantes, ¿ya? Entonces, Adán y Eva no se preocupaban por la escasez de los bienes y servicios. Como no se preocupaban por la escasez de los bienes y servicios, pues todos los bienes y servicios con los cuales disponían Adán y Eva se consideraban totalmente abundantes, ¿ya? Pero a medida que fue aumentando el tamaño poblacional, pues comenzó a generarse una mala utilización de los recursos y por lo tanto se comenzó a enfrentarse la humanidad al problema de la escasez. Por eso es que el problema de la escasez, desde los inicios de la humanidad, siempre se ha enfrentado a ese problema de la escasez. Y en fin, pues es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, una gran escasez de muchos aspectos, ¿ya? Y uno de los principales factores que he explicado, que explica por qué la escasez es un problema para la humanidad y por qué constantemente nos estamos enfrentando a la escasez,
es explicado por dos aspectos. Un aspecto es el aumento del tamaño de la población y el uso ineficiente de los recursos. ¿Ok? Y otro aspecto también muy determinante que he explicado por qué se origina la escasez es que nuestros deseos siempre son infinitos. Somos seres humanos que por naturaleza somos egoístas e inconformes. Como somos egoístas e inconformes, pues siempre queremos más, más y más. Lo que implica que con base en esa inconformidad y esa infinita necesidad de constantemente estar satisfaciendo necesidades, pues obviamente genera escasez de bienes y servicios. En ese orden de edad, muchachos, por lo tanto, pues los agentes económicos llamados las empresas, es un agente económico, las familias, eso es un agente económico, los individuos, ¿cierto? Y los gobiernos, pues siempre como agentes económicos, pues deben satisfacer todas sus necesidades, ¿ya? Y el fin último de la economía es producir bienestar. Pero es que cada uno de nosotros tenemos diferentes percepciones sobre qué es el bienestar. Pero la teoría económica determina que el bienestar es la satisfacción mínima de bienes y servicios para tener, digamos, lograr esa función de bienestar. Entonces, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para lograr unas mínimas condiciones de bienestar? Pues salud, empleo, ingreso, alimentación, educación y así sucesivamente. Entonces, cada de esos factores que nos permite tener una mínima condición de bienestar nos va a permitir, por lo tanto, crear potencialidades humanas, ¿ya? Pero lo que pasa es que la función de bienestar la determina dos aspectos. Uno, que en una economía de mercado, como la que, digamos, la gran mayoría de las economías aplican dicho modelo de la economía de mercado, la función de bienestar está en función de nuestros gustos y preferencias, donde tenemos una libertad de elegir. También la función de bienestar la determina el gobierno mediante una economía centralmente planificada, donde el gobierno, mediante una consulta, es, es el agente económico que determina los bienes y servicios que necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades mínimas, o en una economía mixta, donde tanto el gobierno como la empresa privada producen los bienes y servicios que todos necesitamos satisfacer. Miren cómo la función de bienestar es tan compleja, pero de alguna manera la teoría económica ha determinado unas condiciones mínimas de bienes y servicios que nos permiten tener una condición mínima de bienestar. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, a manera de resumen, pues les estoy dando a ustedes una pequeña idea, valga la redundancia, de cómo se originó esta ciencia social llamada economía. Y obviamente, pues, los economistas también tienen una razón de ser. No sé, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe. Bueno, en un momento voy a prender el aire, es que ya me dio calorcito. 10 segundos. Listo. Listo. Bueno. Entonces, empecemos de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué es economía? Bueno, ya entendimos qué es economía, que es una ciencia social,
que el fin último, o el principal objetivo de la economía es poder proporcionar bienestar. Y bueno, aunque la economía está asociada a la escasez de los bienes y servicios. Recuerden que la escasez siempre, la humanidad se ha enfrentado a la escasez, ¿ya? En ese orden de ideas, muchachos, pues dice que la economía y el estudio de las decisiones de la gente. Es como constantemente los agentes económicos, nosotros como individuos somos un agente económico, estamos tomando decisiones en el mercado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si estamos constantemente tomando decisiones en el mercado, dicha situación implica enfrentar una situación frente a otra. Y con base en nuestra capacidad de poder evaluar el costo y beneficios de la toma de decisiones, pues de alguna manera nos vamos a enfrentar a una disyuntiva. Porque como agentes económicos siempre buscamos maximizar nuestra función de bienestar. Entonces, maximizar nuestra función de bienestar es enfrentar un objetivo frente a otro. Dice que, bueno, las personas toman decisiones continuamente, efectivamente, sobre qué toman decisiones las personas en su diario vivir. Por ejemplo, ¿qué carrera estudiaré? ¿Tomo un Uber o tomo un taxi? ¿Hago la tarea o la copio de un amigo? ¿Compro los tenis deportivos o compro un celular nuevo? ¿Hacer cuarentena por comunas o en toda la ciudad? ¿Importo los insumos de producción o los compro localmente? Entonces miren que estoy planteando ahí preguntas que de alguna manera tengo que tomar una decisión, ¿ya? Como tengo que tomar una decisión, implica que yo tengo que enfrentar un objetivo frente a otro. Como los tengo que enfrentarlos, pues obviamente me enfrento a una disyuntiva y espero que con nuestra capacidad que cada uno de ustedes tiene, pueda evaluar el costo y beneficio de la mejor decisión con el fin que con base en esa decisión que usted tome, le genere una mejor condición de bienestar, ¿ya? En ese orden de idea, muchachos, pues entendiendo que tomamos decisiones constantemente en el mercado, pues eso implica que ese término de los agentes económicos, que está muy vinculado obviamente a la economía, eh, implica que los agentes económicos puede ser un consumidor, nosotros somos consumidores de bienes y servicios, también un productor, como las empresas que son las encargadas de producir bienes y servicios, y los gobiernos, que obviamente se le considera también como un agente económico que debe contribuir al nivel o a la condición de bienestar de toda la sociedad. Entonces, en resumen, como agentes económicos se le puede considerar los consumidores, los productores y el gobierno. En ese orden de ideas, uno de los principales, bueno, ya vamos para allá, pero como agentes económicos, como ejemplo, pueden ser una familia, un partido político, un equipo deportivo o una empresa, ¿ya? Agentes económicos, digamos, de forma individual, puede ser un consumidor, un jefe, un delincuente, puede ser también un agente económico, una madre de familia o un estudiante. Entonces, esos agentes económicos, como lo estoy expresando ahí, son agentes que toman decisiones en el mercado, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues, como les comenté ahora, anteriormente, la humanidad constantemente se está enfrentando a los problemas de la escasez. ¿Y por qué la escasez es un problema? Porque es que todos los servicios que se producen tiene, por así decirlo, una producción limitada, no son infinitos. Ya
El agua es un recurso escaso. Los alimentos son un recurso escaso. Algunos energéticos como el petróleo son recursos escasos, ¿ya? Entonces, como siempre nos hemos enfrentado a la escasez, las personas desean bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Nuestras necesidades superan la cantidad de bienes y servicios que pueden ser producidos en un momento dado por el sistema económico usando todos los recursos disponibles. Por último, la escasez existe porque la gente quiere sin límite en un mundo de recursos limitados. Y en otra parte, las personas no pueden obtener todo lo que desean. ¿Sí? Como no podemos obtener todo lo que deseamos, pues por lo tanto, por dicha situación, pues la escasez existe porque la gente quiere sin límite en un recurso que son limitados. Termina en la gran complejidad, ¿no? Entonces es algo natural del ser humano. Ser egoísta e inconforme, ¿ya? Como somos egoístas e inconformes, pues de alguna manera no podemos obtener todo lo que deseamos. Y eso genera escasez. Recuerden que los seres humanos deseamos tanto bienes materiales que son tangibles como bienes inmateriales que son intangibles, como por ejemplo el afecto. El afecto no es un bien material, es un bien intangible, pero muchas veces los seres humanos necesitamos también de afecto, que es un aspecto también muy importante y determinante y relevante de que hace parte de nuestra función de bienestar. Entonces miren que la función de bienestar, bueno, en pocas palabras, está compuesta por bienes materiales que son tangibles, la gran mayoría, como bienes intangibles como el afecto, ¿ya? No sé, muchachos, ¿algún comentario, alguna reflexión sobre por ahora lo que estamos tocando? De un momento, compañero, voy a contestar que me están llamando allá a la institución. Hola, compañera Maye, dame un momento. Ya, muchachos. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeros? No sé, algún comentario, alguna reflexión, como para que también ustedes opinen, piensen, etcétera. No. Profe, que también se ve, o sea, que todo esto de la economía se vio reflejado en la pandemia, cuando la gente comenzó a comprar en cantidades masivas miles de productos que realmente no necesitaba, como el papel higiénico. Sí, sí. ¿Y qué, compañero? No sé. ¿Y qué? Y no entiendo. No comprendo. Para que usted está diciendo que en la economía las quieren cantidades. ¿Se me escucha, profe? Sí, a veces sí, a veces te entrecortado, pero vale. Entonces, las personas quieren recursos, digamos, cantidades ilimitadas de recursos limitados. Entonces, cuando la pandemia se vio, cuando personas compraban cantidades de productos como el papel higiénico, dejando, digamos, a las personas que no tenían la cantidad de recursos que ellos tenían sin ello. Entonces, pues sí, o sea, considero que sí es verdad lo que dice. Ok, sí. No, yo no sé, yo nunca entendí por qué la gente compró papel higiénico. No sé. Nunca entendí ese comportamiento en ese momento
de por qué la gente tanto compraba papel higiénico. Bueno, en fin, por algo será, ¿no? De por sí nosotros también tenemos, perdón, tenemos muchos sesgos cognitivos. Uno de esos sesgos cognitivos es que hay un sesgo cognitivo que se llama de rebaño. Es decir, eh, nos dejamos llevar por el comportamiento de las demás personas. Y después uno se pregunta por qué yo seguí ese comportamiento. No sé. Entonces es como un efecto rebaño, ¿no? Como las ovejas, ¿no? O sea, siguen todos, se siguen todas, algo así. ¿Alguien iba a expresar algo? Sí, profe, que respecto a lo que dice el compañero, pues, digamos, durante pues, la pandemia, que al comienzo que fue como en marzo, me parece, pues Sí, yo trabajo en la 14, entonces pues ahí se miró reflejado todo eso, que digamos la tienda quedó en esa primera semana pues vacía porque todo el mundo llevaba así en grande papel higiénico, arroz, y ya a la segunda semana ya no teníamos nada de eso. Entonces claro. fue impresionante y pues la gente decía que pues se miraba, digamos, el alza de los productos, porque pues no sé si eso aprovecharon también para hasta alzar el precio de los Claro, productos. claro, porque hay mucha demanda. Entonces, en un momento, si hay mucha demanda de ciertos productos, pues se eleva el precio por una cuestión, obviamente, de una alta demanda, ¿ya? Eh, sí, yo recuerdo, pues, cuando inició la pandemia, ¿no? Todo el mundo asustado en fin, pues, se informaba por medio de las redes sociales, el YouTube, el WhatsApp, las cadenas de WhatsApp. Yo nunca me voy a olvidar, compañeros, que cuando inició la pandemia, como el primer día o el segundo día, me llegó una cadena de WhatsApp de, de una voz de una mujer que decía pues que supuestamente la pandemia o el virus era un virus que contenía el SIDA, el cáncer de no sé qué, leucemia, neumonía pues, en fin, usted imagínese pues, ¿no? Entonces utilizaban pues obviamente estas redes sociales para poder comunicar miedo, ¿no? Y el problema es que los agentes económicos especulamos, ¿ya? Y especulamos obviamente sobre el comportamiento de una situación en el futuro, pero es que el futuro, no sabemos qué es el futuro, ¿no? Echándole un poquito aquí como de filosofía. O sea, no tiene que ver el presente. El futuro, pues sí, el futuro está, pero el futuro nadie lo puede predecir, ¿ya? Bueno, en ese orden de idea, muchachos, para que... Profe, Ujú. eh, hay algunas teorías que dicen que lo del COVID, según lo esparcieron, pues por lo que había muy pocos recursos, o sea, que sí ya se estaban acabando. Sí, 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 eso es, también puede ser un aspecto, ¿no? Que el COVID también haya sido, mira, también puede ser probable que haya sido creado, porque de alguna manera, pues usted analiza que el COVID, pues tiene digamos, una alta probabilidad de contagio en una población en específica, ¿no? Mayores de 60 años con problemas de alguna enfermedad de base, ¿ya? Eh, y ataca a un grupo sanguíneo en específico, eh, también a personas que tienen falta de vitamina D. Y cuando uno va a observar, pues obviamente a los mayores de 60 años, que algunos todavía tienen pensión y obviamente los gobiernos, el pago de pensión es cada vez más difícil porque la población cada vez dura más. La esperanza de vida está en aproximadamente 85 años ya. Entonces el gobierno cada vez necesita más recursos económicos para poder pagar las pensiones, ¿no? Porque la esperanza de vida ha aumentado más por consecuencia de los aumentos en la calidad de vida percibidos en la tecnología y en la salud, ¿ya? Y eso asociado a los buenos hábitos. Entonces eso genera que el sistema pensional, pues, no pueda cubrir a toda la población después de 60 años. Entonces, eso es como un ascensor, ¿no?
O sea, el que cabe, cabe y van en un momento metiendo gente, pero hasta que hay gente que queda por fuera, ¿ya? Entonces también se ha determinado como un mito, por así decirlo, sobre que el virus también tiene ese objetivo, ¿no? Reducir el tamaño de la población para poder de alguna manera aliviar el sistema pensional, ¿ya? Bueno, en ese orden de ideas, retomando lo que les acabo de mencionar sobre los recursos escasos, ejemplos de recursos escasos, pues obviamente el gel o el alcohol, ¿cierto? Pues imagina un buen ejemplo de recursos escasos. Un ejemplo de recursos escasos como el tiempo, es un recurso escaso el tiempo. O hay momentos también de una situación especial que hay ejemplos de recursos escasos como un partido entre Brasil y Colombia, ¿ya? En las eliminatorias. Entonces, también, obviamente, la boletería también es un recurso escaso, ¿ya? Entonces, entendiendo que estos son ejemplos de recursos escasos, por lo tanto, muchachos, pues vamos a lo que es la racionalidad económica, ¿ya? Pues eso es lo que plantea la teoría económica como un principio o un supuesto mejor de la teoría económica es que los agentes económicos somos racionales. ¿Qué implica la racionalidad? Pues que tengamos la capacidad de evaluar el costo y beneficio de la toma de decisiones, ¿ya? Por lo tanto, pues un principal objetivo también de la racionalidad es que somos maximizadores. Siempre queremos maximizar nuestra función de bienestar, constantemente, ¿ya? Por eso nos lleva a ser egoístas, ¿ya? Estar inconformes. Como somos por naturaleza egoístas inconformes, pues siempre queremos más y más y más, porque uno de los, digamos, aspectos naturales de la racionalidad es que somos maximizadores, constantemente queremos maximizar. Por lo tanto, el agente económico se enfrenta a un problema. ¿Cuál es? Pues cómo usar de la mejor manera posible un recurso que es escaso. Las decisiones que se toman en el sistema económico son el resultado de una conducta racional, ¿ya? Entonces, la racionalidad nos lleva a eso, ¿ya? A tener una conducta económica, pues, pero se espera que sea racional, ¿ya? Entonces, esa es la, digamos, son los principales supuestos de la teoría económica, la racionalidad en la toma de decisiones, ¿ya? Algo muy particular que yo he comenzado a ver como una especie de fenómeno, muy respetuosamente, es si hay problemas de escasez, si hay problemas de desempleo, si cada vez satisfacer nuestras necesidades es mucho más difícil, si no hay garantía de que nos podamos pensionar, si los alimentos cada vez una mala utilización, pues obviamente va a generar escasez. Si el agua ya es un recurso tan escaso que ya es tan escaso ya que cotiza en la bolsa de valores de Wall Street el agua, imagínense ya. Si poder otorgar educación de calidad es escasa, porque no todos tenemos la disponibilidad a pagar para una buena educación. A veces me pregunto, ¿por qué se dio que precisamente en estos momentos de alta incertidumbre, de alta escasez y de alta complejidad, por qué uno comienza a observar que nacen más niños y hay más mujeres embarazadas ante esa situación? ¿Sí me hago entender, compañeros, con lo que le quiero a expresar? No sé. Sí, profe. Pero no sé, ¿alguien tiene algún comentario al respecto? No sé.
Sí, dime. Profe, yo pienso que eso del aumento de los bebés en plena pandemia, se da más que todo por la necesidad que no tiene el ser humano de estar ejerciendo alguna cosa. O sea, al no encontrarse haciendo alguna actividad, haciendo, no sé, cualquier cosa, busca alguna cosita como para distraerse. O sea, Y ahí, ¿es tanto el desocupe, entonces hagamos hijos? ¿Algo así? Pero, o sea, yo creo que, pues yo creo que, o sea, digamos, el sexo no tiene que justificar los embarazos. O sea, por ejemplo, yo siempre, o sea, siempre algo que veo es que en las poblaciones más pobres son los que más tienen hijos. Sí, lamentablemente sí. Y uno de los principales factores de por qué se da ese tipo de comportamiento tan particular es por la falta de educación. ¿Sí? Cuando usted hace una caracterización de la población que tiene muchos hijos y se enfrenta a y por lo tanto sus condiciones de vida son muy precarias, es una población poco educada, con bajos ingresos, mucho tamaño poblacional, malos hábitos, en fin, ¿ya? Y cuando tú lo comparas, por ejemplo, con la población que tiene menos hijos y haces una caracterización de esa población, es una población más educada, con mejor ingreso, mayor estabilidad económica, bueno, otros factores, y entonces uno compara, o sea, ¿por qué los menos educados tienen más hijos y los más educados tienen menos hijos? ¿Ya? Entonces, uno comienza a detectar ese patrón de comportamiento, por así decirlo, y precisamente uno lo comienza a observar después de la pandemia, cuando ve, no, está embarazada, tiene 3 meses, ¿qué? Pues, ya tiene un niño, ya tiene unos hijos y otros niños, no, o sea, otro granito a la pobreza más, pero bueno. ¿Alguien iba a decir algo? ¿O a complementar? No sé. Pues, profe, pues digamos respecto a lo que están hablando, pues sí, digamos se ve muy reflejado pues en las poblaciones, pues digamos más pobres que digamos mujeres tienden a quedar embarazadas, pero yo creo que ahorita, digamos en este tiempo, digamos ya pues la que queda embarazada es porque quiere, porque hay muchos métodos de planificación. Pues digo que antes era digamos, en los tiempos de mis abuelos, porque ellos decían que ellos se acostaban a dormir, que es que a las 6 de la tarde, y por lo menos mi abuelo tuvo 9 hijas, 10 hijas, mujeres. Y yo creo que ya en este tiempo, digamos, pues, digamos, la salud, pues, o sea, en tanto a los métodos de planificación, digamos, ahorita uno va a una EPS y de una te dicen, bueno, que con qué quieres planificar, que qué método, y eso la misma EPS pues te lo da gratis. O Claro. inclusive uno como pues mujer, uno lo va a comprar, compre la inyección del mes o la inyección de 3 meses, la pastilla, viceversa. Entonces, Claro, pues que uno ya como, o sea, uno debe ser consciente de eso. claro. Ujú. Gracias por la intervención, compañera. Ok. Con base en ese contexto, como ejemplo que estoy planteando, pues obviamente la respuesta es muy obvia. ¿Será racional o irracional que ante la situación que estamos viviendo y principalmente que afecta a las poblaciones más vulnerables con bajos ingresos y bajos años de educación, será racional para ellos o irracional que hayan tomado la decisión de tener un hijo más? ¿Será racional o irracional? Profe, ¿puedo intervenir? Qué pena. No, mentira, sí, obvio. No, bueno, gracias por su tiempo. No, que diga que en esa población que es de escasos recursos, hay muchas veces que también se quedan embarazadas, pero para acogerse a como los subsidios del gobierno, por decirlo así.
que se ve que tienen 6, 7 hijos y por cada uno cobran, no sé, un subsidio, ¿cómo se llama? Familias en acción, creo, algo así. Entonces, para ellas, entre más hijos, mejor. Y ninguna trabaja, yo no entiendo cómo hacen. Efectivamente, sí. Pero pues obviamente ese es el problema también de otro aspecto que poder determinar o establecer hasta qué punto los subsidios son beneficiosos, ¿sí? Porque obviamente al generar subsidios para poder, digamos, otorgarle a esa población una cantidad mínima de bienestar, pues la racionalidad de ellos, como tú lo expresas, es tener más hijos para poder tener mayor subsidio. Pero pues obviamente los subsidios vienen obviamente de los estratos más altos, ¿ya? Que son los que subsidian a los estratos más bajos. Pero pues hasta qué momento es tan beneficioso poder subsidiar a la población más vulnerable, es la pregunta, ¿sí? Nada, pues le preguntaba, ¿no? Que si consideraban racional o irracional ese tipo de comportamiento. Pues obviamente es totalmente irracional. Si tú tienes unos niveles de pobreza muy altos, no tienes cómo satisfacer tus necesidades, ¿para qué traes otro habitante a esta tierra que es muy altamente probable vaya a sufrir mucho más, o no sé qué tanto, o en una menor medida, pues poder satisfacer sus necesidades? Pero pues obviamente es un comportamiento o una conducta totalmente irracional, ¿ya? Si ustedes detectan también las personas que tienen más años de educación o son más educadas con mejores ingresos y forman una familia, no forman familia, son parejas unipersonales, pero han tomado muchos la decisión de no tener hijos, se dedican a pasear, evalúan que la tranquilidad también es un factor de nuestra función de bienestar y estar tranquilo genera bienestar porque genera felicidad y no tienen un hijo y se dedican a estar tranquilos a viajar y hasta muchas veces se ha visto que hay mucha demanda de gato, ¿no? Gatos y perros. Y ya vienen a sustituir a los hijos, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, una definición más completa de qué es economía, pues obviamente es el estudio de la manera en que los agentes económicos deciden asignar recursos limitados y cómo estas decisiones afectan a la sociedad. ¿Ya? Entonces miren la gran complejidad, ¿no? De poder lograr ese objetivo. Asignar equitativamente recursos escasos. ¿Sí? Muy complejo. Muy complejo. En algunas sociedades es menos complejo porque el nivel de conciencia, responsabilidad y educación aún es mayor. Pero en una sociedad sí es muy complejo porque el nivel de conciencia y educación es muy bajo. ¿Sí? Y la conducta lleva a tomar, digamos, conductas muy irracionales que no va a permitir tener una mejor función de bienestar, ¿ya? Entonces ahí viene la complejidad, pues, ¿cómo logramos que todos puedan tener una mejor condición de bienestar con recursos ilimitados? Es muy complejo, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues, para comprender esas decisiones humanas, pues, se comprenden desde el análisis económico. Y el análisis económico construye dos conceptos. El concepto de la economía positiva y el concepto de la economía normativa. Economía positiva describe lo que las personas hacen en realidad. La gente
gasta todo su ingreso en diciembre en ropa y regalos. Es un ejemplo de economía positiva, porque es lo que describe lo que las personas hacen en realidad. Los laboratorios farmacéuticos producen gel antibacterial, una situación que está asociada a la economía positiva porque describe lo que las personas hacen en realidad. Los jóvenes gastan la mayor parte de su tiempo en redes sociales. ¿Sí? Es un aspecto que hace parte de la economía positiva porque describe perfectamente lo que las personas hacen en realidad. Y está la economía normativa. Recomienda lo que las personas deberían hacer. La gente debería ahorrar una parte de su ingreso de diciembre para sus gastos en enero. Economía normativa, porque recomienda lo que debería hacer. Los laboratorios farmacéuticos deberían producir más gel antibacterial. Economía normativa. Los jóvenes deberían disminuir el tiempo que gastan en redes sociales. Lo que recomienda la economía normativa sobre lo que las personas deberían hacer. Miren la diferencia, muchachos, para poder comprender las decisiones humanas desde el análisis económico. Entonces, eso se entiende desde dos aspectos. La economía positiva, que describe lo que las personas hacen en realidad, y la economía normativa, que recomienda lo que las personas deberían hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? Usted toda esta información la sube, ¿verdad, profesor? Sí. Sí. ¿Economía normativa o positiva? Normativo. Ajá. Bien, se la pilló. Bueno, en ese orden de ideas, entendiendo la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa, defíname o clasifiquen si las siguientes situaciones hacen parte de la economía positiva o normativa. Primero, pequeñas empresas cerraron durante el último trimestre. Normativa, ¿no? Positivo porque Positiva. Recuerden que Es positiva porque es un hecho. Es algo que Claro. pasó. porque describe lo que realmente sucede y la normativa lo que recomienda. Es decir, si las pequeñas empresas cerraron durante el último trimestre, hace parte de la economía positiva. ¿Ya? Segundo, los consumidores aumentaron en 30% sus compras por Internet. positiva. 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 Tercero, el subsidio al desempleo debería llegar a más gente. Normativa. 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 Cuarto, las familias compran paquetes turísticos en épocas de vacaciones. Positiva. Positiva. Ok, ¿alguien alzó la mano? ¿Va a preguntar algo? ¿Sí? Cuéntanos. ¿No? Bueno. Quinta. El 50% de las pequeñas empresas reciben ayuda del gobierno. Positiva. 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 Normativa. ¿Por qué los que dicen positiva dicen que eso es positiva? Porque es un hecho, ¿no? Porque lo hicieron. Porque pasa. Porque está afirmando. Sí. Pero si me está indicando, por ejemplo, describe lo que las personas hacen en realidad. Recomienda lo que las personas deberían de hacer. El 50% de las pequeñas empresas reciben ayuda del gobierno. Está dando un hecho. Si dijera, por ejemplo, deberían recibir ayudas del gobierno, ya sería
Normativa. Ujú, ujú. Y entonces, ¿qué dicen los demás? Es positiva, profe, porque está afirmando de que las empresas ya recibieron las ayudas del gobierno. O sea, no está diciendo que deberían recibirlo, sino que ya las recibieron. Ok, sigamos y vamos pensando. Sexta, las empresas deben disminuir sus costos para mantenerse en el mercado. Normativa. Normativa. ¿Ah? Séptima, la pobreza se redujo en un 5% en los últimos 10 años. Positiva. Positiva. Ajá. Y octava, las ayudas del gobierno a las familias vulnerables deben enfocarse en la educación. Normativa. Normativa. Bueno, muchachos, entonces la quinta, ¿qué sería? ¿Positiva o normativa? Positiva. Efectivamente, hace parte del aspecto de la economía positiva, ¿ya? En ese orden de, bueno, ya clasificando estos ejemplos en economía positiva y normativa y entendiendo qué es la economía positiva y la economía normativa, por lo tanto, muchachos, pues la economía como una ciencia social que está vinculada obviamente a los problemas de la escasez y ya entendiendo por qué la escasez es un problema y cómo se originó la escasez y entendiendo que como la economía es una ciencia social y busca la asignación eficiente de los recursos productivos, ¿ya? Pero el gran problema es que los recursos cada vez son más escasos y las necesidades son infinitas. Entonces, ¿cómo logramos satisfacer necesidades con recursos escasos? En ese orden de ideas, pues la economía se divide en dos ramas, que uno es la microeconomía y otro que es la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es el estudio de cómo toman decisiones, que es el comportamiento económico, los individuos, las familias, las empresas y los gobiernos. Y cómo esas decisiones afectan los precios, cómo esas decisiones afectan la asignación de recursos y obviamente cómo esas decisiones afectan al bienestar de los agentes económicos. ¿Ya? Mientras que la macroeconomía, que es otra rama de estudio de la economía, es el estudio de la economía en su conjunto, es decir, de los fenómenos que afectan a toda una economía como la tasa de crecimiento, el nivel de precios de la economía, la tasa de desempleo o el comportamiento de la producción de bienes y servicios. Lo que estoy expresando ahí son aspectos o variables que afectan a toda la sociedad en su conjunto. Nadie se salva de la inflación, nadie se salva del desempleo, nadie se salva de la producción de los bienes y servicios. A todos nos afecta. Entonces, miren cómo la economía se divide en esos dos, digamos, ramas de estudio, la microeconomía y la macroeconomía. Por lo tanto, compañeros, en ese orden de ideas, dice, típicos problemas que aborda la microeconomía. ¿Cómo reaccionan los cinéfilos, los adictos al cine, si la empresa de cine les da una membresía con beneficios exclusivos? ¿Eso cómo le podemos llamar? ¿Hay una palabra en particular? ¿Les ayudo? ¿Les ayudo? Estoy quedando dormido, muchachos.
¿Qué fue que preguntó, profe? Es que se quedó todo callado y pensé que me cayó el internet. No, que estoy diciendo que hay típicos problemas que aborda la microeconomía, como un poco ¿cuál problema? ¿Cómo reaccionan los cinéfilos, que son los adictos al cine, si la empresa de cine les da una membresía con beneficios exclusivos? O sea, si yo soy adicto al cine y constantemente visito Cine Colombia, pues Cine Colombia digamos, detecta que yo soy un cinéfilo que constantemente o frecuentemente visito sus salas de cine y ellos me otorgan una membresía con unos beneficios exclusivos. Eso en economía se llama incentivos. ¿Ya? Uno de los principios de la economía es que los agentes económicos responden a incentivos. Por eso la importancia de los incentivos en la economía. Y por ejemplo, ese es un típico problema que afronta la microeconomía. El segundo, ¿cuál debe ser la cuantía de impuesto óptima para que una empresa disminuya la contaminación? Mire que la empresa es un agente económico, ¿ya? Como la empresa es un agente económico, muchas de las empresas, obviamente, al producir sus bienes y servicios, generan contaminación. El gobierno tiene que entrar a regular y a controlar la cantidad de contaminación que produce una empresa en particular. Por lo tanto, para de alguna manera compensar la cantidad de contaminación que está produciendo una empresa y con ello poder de alguna manera de que el bienestar de los demás no se vea tan reducido por los niveles de contaminación de esa empresa, el gobierno debe utilizar las herramientas de la microeconomía para poder aplicar un impuesto óptimo con el fin de que las empresas en lo posible reduzcan la contaminación. Jamás la contaminación va a ser cero, ¿no? Nunca va a generarse la situación de que cuando el gobierno impone un impuesto a una empresa que contamina, la contaminación vaya a ser cero. ¿Pero me hago entender o no, muchachos? Sí. Ok. Sí, señor. Entonces, mire que la microeconomía tiene sus herramientas para poderle darle explicación y respuesta a este tipo de preguntas. Tercero, está me gusta mucho, ¿no? ¿Cuál debe ser el castigo ideal para que el delincuente no cometa un delito? ¿Cuál debe ser el castigo ideal para que el delincuente no cometa un delito? ¿Ya? Miren que a veces se cree que este tipo de, digamos, de problemas que se enfrenta la sociedad es exclusivamente de la jurisprudencia, ¿no? Del derecho, ¿no? Es tanto la potencia que tiene la microeconomía que a ese problema que se enfrenta constantemente a la sociedad, la microeconomía utiliza sus herramientas para poder determinar el castigo ideal para que el delincuente no cometa el delito. Entonces, la microeconomía tiene esas herramientas para poder establecer y determinar cuál puede ser el castigo ideal. Recuerden que un delincuente también es un agente económico, ¿no? Y como agente económico tienes también su capacidad de racionalidad. Y con base en la racionalidad, pues el delincuente evalúa el costo o beneficio de cometer el delito. Al él como agente económico detectar que el castigo es severo, no comete el delito. Si él detecta que el castigo es poco severo, comete el delito.
¿ya? Entonces, de alguna manera, la microeconomía utiliza, vuelvo y repito, sus herramientas microeconómicas para darle respuesta a este tipo de preguntas, ¿ya? ¿Alguna reflexión, algún comentario, muchachos? No sé, algo que les llegue al disco duro. Hola. Que pues lo que pienso yo, ¿no? Que Dale. digamos referente, digamos, a la situación de nuestro país, digamos, porque no es tan severo, digamos, ciertos delitos, es que seguimos, creo que es una de las grandes cualidades que seguimos siendo un país tercermundista, porque, digamos, los colombianos no pasamos la ley por donde sea, o sea, es como que tipo, como que el colombiano dice no haga eso y él más lo hace. Ujú, ujú. Entonces creo que es algo que no nos deja avanzar, digamos, como país, porque, o sea, digamos, la ley no se ve, y si se ve es cuando ya no sirve. Sí, sí. Gracias, compañero, por Profe, tu intervención. Ya vamos. Dime, compañera. pues referente a lo que dice el compañero, pienso que, digamos, la ley no es estricta. Digamos, siempre quedan en la impunidad. La Ajá. gente pues, sigue cometiendo pues Delito. errores, sigue robando, sigue matando y la verdad pues en ese caso les dan que unos 5 años y otra vez le hacer lo mismo, entonces la verdad no hay ley, mejor dicho. Pero si digamos vamos a otros países como es Estados Unidos, creo que Chile me parece que ellos sí hacen cumplir la ley, la verdad. En cambio, acá en Colombia, pues no, es muy complicado porque hasta los mismos, digamos, de la fiscalía los compran y ya, y pasan por desapercibido eso. Sí, efectivamente. Gracias por tu intervención, compañera. Efectivamente, ¿no? Colombia es un país muy particular, ¿no? Que todo lo tiene que debatir. Entonces, por ejemplo, a veces yo no entiendo por qué para poder aprobar una ley, tienen que debatirla. Entonces, por ejemplo, cadena perpetua para los violadores de niños. ¿Eso es necesario debatirlo? No, No, Y se debate. O sea, mire, mire, o sea, que no entiendo, ¿no? O sea, por favor, es necesario generar un debate sobre la cadena perpetua de los violadores de niños. ¿Será necesario? O sea, eso, por sentido común, pues se sabe que no hay necesidad, ya voy, ya voy, de generar un debate sobre la cadena perpetua de los violadores de niños. O sea, por favor, ¿ya? Pero en Colombia pasa. Muy triste, pero pasa. Debaten eso, ¿ya? Sí, quién va a preguntar algo? Profesor, o sea, es que yo creo que Colombia, digamos, como tiene derecho fundamental a la vida, o sea, yo creo que lo tenemos como mal concepto, porque, digamos, fundamentamos ciertas cosas, como por ejemplo, o sea, como impedir el aborto. O sea, que es un tema muy, digamos, muy sensible, pero creo que el aborto sí o sí va a llegar o sea, se va a hacer. Entonces dice que por el derecho a la vida no se puede realizar, pero miles de mujeres están muriendo por abortos clandestinos. Entonces yo creo que Colombia, por tener o sea, ese mal concepto de derecho a la vida, es que no logramos ciertas cosas, como por ejemplo los de los violadores. O sea, si están atentando contra la vida digamos, de una niña o un niño, ¿por qué no cobrar con la misma? Ujú. O como mínimo cadena perpetua. ¿Sí? ¿Me voy a Sí, entender? ¿Sí? O como mínimo. De por sí hay unos estados en Estados Unidos que, como son estados federales, tienen la capacidad y la libertad de poder aplicar sus propios castigos, ¿no? En Estados Unidos. Y algunos estados en Estados Unidos tienen pena de muerte, ¿no? Profe, Ujú. Dime. pero hay otra cosa que ya, o sea, ya no caen más personas en la cárcel. Si ustedes se ponen a analizar, ya no caen más. Entonces, por lo menos en China, allá le cortan la mano a las personas que hagan
un delito ya sea menor, hacen eso. Pero acá, como dicen mis compañeros, es que o sea, parece como si fuera juego de las violaciones o algo así, no lo toman tan en serio. Y ahí es donde viene el hecho de que el familiar que haya sido afectado toma las cosas con sus propias manos. Sí, toma sus propios... Le aplica el castigo ideal, porque se siente que el castigo que está otorgándole el Estado o aplicándole el Estado, no se siente la persona afectada eh, como satisfecha, por así decirlo, ¿ya? Y en tema del aborto es un tema más moral, ¿no? De por sí en Colombia el aborto está legalizado por tres aspectos, ¿no? Primero, si hay un alto riesgo de muerte por parte de la madre, se puede abortar. Segundo, si hay una malformación del feto, la madre puede abortar. Y tercero, si el embarazo fue por consecuencia de una violación, la madre puede abortar, ¿ya? Por esos tres aspectos. Pero también se está, digamos, como en Argentina, hace unos meses ya se aprobó también el aborto, ya o sea, la mujer ya tiene toda una libertad a abortar, ¿ya? Pero de alguna manera, pues ahí se vulnera de alguna manera, pues el derecho a la vida, como lo mencionó el compañero, ¿ya? Entonces en Argentina ya se aprobó, ¿ya? Eso es un tema muy controversial porque obviamente toca aspectos que son, digamos, muy espinosos, que es la parte de la moralidad, la parte de la ética y la parte de la religiosidad, ¿no? Entonces comienza a ser temas muy espinosos, ¿ya? A veces hay un concepto que se llama en economía la trampa de la pobreza, ¿no? Y muchas de las familias entran o sea, nacen con un nivel de pobreza, con un alto nivel de escasez, y obviamente a medida que aumenta la cantidad de hijos de la familia, por parte de la familia, aumenta más la pobreza y cae la familia o la persona en una trampa de la pobreza. Eso se ve mucho en las mujeres adolescentes que obviamente nacen en un hogar vulnerable y quedan embarazadas y obviamente poder salir ya adelante es muy difícil. Entonces caen en una trampa de la pobreza. Es como cuando caen, como decir, caen en un agujero negro. Es imposible ya salir de la pobreza ya bajo esas condiciones. Entonces, ya voy, compañero, eso se llama las trampas de la pobreza. Entonces, a veces eso, se toca temas que son temas muy espinosos, que son muy moralistas, muy éticos, muy religiosos. A veces uno se lo pregunta, pues bueno, ¿hasta qué tanto la moralidad, la ética es pertinente? Entonces, por ejemplo, no sería descabellado poder también proponer el aborto para aquellas personas que ganen menos de un salario mínimo, porque de alguna manera traer un nuevo habitante a la tierra es garantizarle la satisfacción de las necesidades, ¿ya? Y de alguna manera traer ese nuevo habitante a la tierra para poderle garantizar la satisfacción de sus necesidades implica dinero, ¿sí? Implica ingreso, implica estabilidad laboral, implica estabilidad emocional, implica también tiempo. Pero para no generar más incrementos de la pobreza, porque también no legalizamos la pobreza para aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo. Son temas muy espinosos, ¿no? Pero de muy controversiales. Sí, compañero, que no sé, coméntame. Pero, o sea, pues a mi parecer, ¿no? O sea, me parece algo injusto, digamos que, bueno, o sea, la democracia en algún punto es bueno, por ejemplo, elegir nuestros, o sea, digamos, presidentes, cosas así, pero pues no, o sea, no estoy de acuerdo que dependa de una persona o de ciertos grupos de personas la decisión que yo quiera tomar respecto a mi vida. Por ejemplo, como en el aborto, o en, digamos, que yo no quiera, digamos, acabar con mi vida con la inyección y no lo pueda hacer solamente porque mi país rige, digamos, la ideología, digamos, cristiana o católica. Siento que
que en esas decisiones deberían ser parte, digamos, de uno y visto no, digamos, por la ética y la moral, sino por los hechos reales, como los hechos científicos, que por ejemplo, algunas personas que están en contra del aborto dicen que no, que están lastimando al bebé. O sea, primero, no es un bebé, es un feto y por el cual no siente, por eso está a los 3 meses, pero es que el aborto está permitido a los 3 meses, porque no tiene corteza cerebral ni sistema nervioso. O sea, siento que algunas, digamos, situaciones no deberían de competir, digamos, a la comunidad, porque, por ejemplo, mi decisión, digamos, si yo en el caso que fuera mujer y yo abortaría, ¿en qué te afecta que yo aborte? Porque a la economía no afecta, o digamos, a tu vida no va a cambiar porque yo lo haga. O sea, las decisiones, digamos, deberían ser democráticas cuando afecta a una comunidad, o sea, o afecta globalmente, desde mi punto de vista. Sí, sí. Y bueno, y por lo tanto, compañero, y por lo tanto, Y por lo tanto pienso que se deberían, digamos, como retomar ciertos, digamos, o analizar o reanalizar ciertos casos, como la de la eutanasia, todas cosas para, digamos, para que el país mejore, creo yo. sí, sí, está bien. Está bien tu análisis, ¿no? Esos son temas muy espinosos, ¿no? Que se vuelve muy ético y muy moralista, y mucho más en un país tan religioso como Colombia, ¿no? Ese es el gran Igual problema. la eutanasia en Colombia está aprobada, ¿no? Lleva un Eh, proceso muy laborioso, pero está aprobada. sí, claro, claro, porque por mucho que avance la medicina, nosotros tenemos un límite, pero es muy triste poder seguir viviendo mediante una vía artificial. Yo prefiero la eutanasia. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, no Sí, me claro. imagino, yo siento con 120 años, pero prendido de un ventilador o prendido de un oxígeno. Ay, no, no, prefiero la eutanasia. ¿Ya? Esa es como la dignidad de morir en paz. ¿Ya? Y otros, eso es un aspecto muy también muy espinoso. Hay también aspecto muy espinoso. El problema es que Colombia es un país muy polarizado, muy políticamente polarizado y muy altamente religioso. Entonces, es muy difícil poder tener, digamos, esas mentes abiertas, ¿no? Por así decirlo. Hay temas que también eh, que son muy espinosos, como por ejemplo, y son típicos por problemas también que aborda la microeconomía, como el problema de la legalización de la droga, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un problema también típico de la microeconomía. Entonces, de alguna manera, eh, la producción de droga, ¿cierto? Está asociado a muchos aspectos, entre ellos a los niveles, los incrementos de la violencia en un país, ¿ya? Entonces, hay países donde la droga, como mínimamente la marihuana, que obviamente ya buscan segundos, digamos, aspectos, por así, o aplicaciones basadas en la marihuana, como la marihuana medicinal, que hay evidencia científica 100% comprobada que verdaderamente genera solución a problemas, ¿ya? Y el problema de la legalización de la droga, ¿no? Pues, ¿por qué no se legaliza? Porque es que la droga no se legaliza prácticamente porque es muy rentable. ¿Y qué es lo que genera la rentabilidad? Pues la prohibición, ¿ya? Y todo lo que es prohibido eleva el precio. ¿Ya? Dime. Sí, eso iba a decir que al gobierno, a todos los gobiernos es muy recomendable que no se legalice la droga, ya que por ahí ellos reciben también. Claro, porque de alguna manera es una manera de poder justificar el gasto en defensa, en seguridad, ¿cierto? Más policía, más defensa, pero se ha visto que entre más policía y más defensa, los niveles los niveles de violencia no se han visto reducidos, ¿ya? O sea, hay que atacar el problema de raíz. Lo que pasa es que atacan el problema por la rama, no de raíz, ¿ya? Y esos son temas muy espinosos, ¿ya? Pero cuando las personas se educan y adquieren conocimientos de otras disciplinas, por ejemplo, la economía, sociología, antropología, filosofía,
pues les permite tener una mente más abierta, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, una mente más abierta, pues te convierte en un ser o un homos económicos aún más racional. Ese es el gran problema, ¿no? Pero bueno, al menos como mínimamente leer, ¿cierto? Lean eso es algo también importante, ¿no? Yo tengo que se los mencioné a ustedes, pero usted sabe que Colombia, los niveles de lectura en Colombia son muy bajos. Si la gente se lee un libro al año es una proeza, ¿ya? La gente no le gusta leer, se mantiene mucho en las redes sociales y ya, y listo, pero no. Tienen 50.000 pesos y prefieren gastarlo en cervezas o en una botella de aguardiente que comprar un libro. Entonces, uno no entiende ese tipo de racionalidad, ¿no? Y cuando hay que tomar decisiones, entonces, bueno, las masas, el populismo, etc. Bueno, muchachos, por último, acabamos ya finalizando esta clase. Problemas típicos que aborda la macroeconomía, que es otra rama de estudio de la economía, es, por ejemplo, cómo disminuir el desempleo ocasionado por el confinamiento. Es un problema que aborda la macroeconomía, porque el desempleo nos afecta a todos. Cómo hacer crecer la economía, que es reactivar la producción principalmente después de los efectos globales del COVID. Ese es un gran desafío que se enfrenta todas las economías mundiales. Muchas de las economías mundiales, poder reactivar la economía va a ser más fácil, pero en economías como la colombiana, la nuestra, reactivar la economía va a ser mucho más complejo por la alta informalidad que hay en el empleo. Cómo combatir el incremento exagerado de los precios de una economía, que eso se le llama con el fenómeno de inflación. Es un problema típico que aborda la macroeconomía, porque el nivel de precios de la economía nos afecta a todos. Y por último, pues, por ejemplo, cómo aumentar las exportaciones del país. También es un problema que aborda la macroeconomía, ¿ya? Por último, compañeros, por lo tanto, en síntesis o en resumen de lo que hemos trabajado hoy es, primero, pues, conocimos la importancia o conocimos lo que estudia la economía como ciencia social. Conocimos la importancia de las decisiones en esta definición. Conocimos el concepto de la escasez. Conocimos el sentido de la racionalidad económica importante para la toma de decisiones. Conocimos el análisis normativo y positivo de la economía. Conocimos las grandes áreas del estudio de la economía, la micro de la economía y la macroeconomía. Y conocimos ejemplos de problemáticas que generalmente aborda esas dos ramas de estudio, que la microeconomía y la macroeconomía. No sé, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Como para que vamos finalizando, digo, no sé. Hola. ¿Me hice entender en esta clase, no sé, de introducción, por así decirlo? Sí, profe. Sí, Sí, muy estaba interesante. claro. Sí, profe. ¿Interesante o aburrida? Interesante. Dinámica. Interesante. Ah, bueno, ahí vamos. Profe, pues la verdad me pareció muy importante porque pues todo lo que estamos viviendo globalmente, pues lo del COVID, lo de la economía en el país, lo de que pues hay, digamos, alzado la tasa de embarazos de las mujeres, pues hablamos de la vida, bueno, del aborto, de mucho que eso pues lo estamos viendo y es muy importante, la verdad. Vale, gracias. A veces se cree que esos temas no hacen parte de la ciencia social económica y obviamente hay una concepción totalmente errada. Hacen parte totalmente de la esencia de la economía, ¿ya? Totalmente. Por eso, cuando gradualmente ustedes van aprendiendo lo que es economía y la microeconomía, pues su capacidad de análisis comienza a avanzar más, ¿no? Y aumenta más su capacidad de análisis, siempre les recomiendo, compañeros, que independientemente si están estudiando o no, lean.
No es necesario temas de economía, ¿no? Pero pues lo que a usted de pronto le gusta leer, pero lean, ¿ya? De alguna manera la lectura refleja en nosotros la manera como nos expresamos, la manera como coordinamos ideas, como comenzamos a enlazar conectores gramaticales. Una persona que lee, obviamente, también se nota en la manera como escribe, obviamente en la ortografía. Ya voy. Y se nota cuando una persona que lee. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo a esos muchachos que lean, no sé, lo que a ustedes les gusta leer, pero que lean. ¿Ya? La importancia de la lectura en la formación de los estudiantes. Yo tengo un dicho, ¿no? Que estudiante que no lea es equivalente a decir ovejita alérgico a la lana, ¿no? O sea, un estudiante no puede ser alérgico a la lectura. Es como de ser un médico, ¿no? No puede ser alérgico a la sangre, ¿no? Usted para qué estudia medicina, ¿ya? Entonces, es el mensaje que yo les doy. Ya la próxima clase, muchachos, pues vamos a entrar a los elementos básicos del mercado. Existen dos fuerzas que permiten que el mercado trabaje, que es la oferta y la demanda, ¿ya? Y son los dos principales temas con que se inicia un curso de microeconomía, ¿ya? Valentina, ¿me va a expresar algo? ¿Va a comunicar algo? Hola, sí, profe, ¿cómo está? ¿Sí me escucha? Bien, gracias. Dime. Profe, es que yo ahorita fue apenas ayer, me fue habilitado el Q10, entonces dije que empezaría a utilizar a través de Google Drive, pero no me deja, entonces quisiera ver cómo puedo hacer. No te entendí muy poco, porque se te escucha no se escucha muy bien. ¿Alguien lo escuchó bien? ¿Que nos pueda ayudar? Profe, que apenas le habilitaron la Q10 y que si la puedes Colaborar, eso es lo que le escuché. Ah, ya. Entonces, venga, una cosita. Si no estoy mal, a usted le envió un enlace de WhatsApp, ¿cierto? Sí, profe. O sea, Ah, sí, bueno. profe, mire que estaba el enlace y mire que estaba el otro de Google Drive, pero no me dejó ingresar al otro. Entonces, quisiera saber qué puedo hacer. O sea, no me dejó modificar. Pues envíame, porque usted te mete, a ver, en ese Google Drive, que es una lista, usted me tiene que enviar como la solicitud y yo aceptársela. ¿Ya? Cuando usted me envía la solicitud y yo se la acepto, entonces automáticamente le permite luego llenar los datos ahí en el Google Drive, en esa hoja de Excel. ¿Ya? Lo del Q10, que no te permitió, envíame un correo informando eso, lo que tu problemática con el Q10 a mi correo institucional y yo lo reenvío a las personas pertinentes. ¿Listo? No, profe, mire, es que compañero, es que apenas ayer me Q10. Entonces, por si de pronto tenía ahí la falta delante de las... No, tranquila. Para todo, yo no llamo, yo nunca llamo a asistencia, me parece que eso para qué, o sea, si usted, imagine, o sea, ¿sería racional usted hacer una inversión en capital humano y no ir a clase? ¿Sería racional? No, claro. Entonces ya, eso es como que, ay, ve, tengo un novio, pero nunca me hace visita. Sí. Ven, ahí les dejo reflexión, muchachos. ¿Ya? Bueno, profe, muchas gracias. Un gusto. Voy a dejar de compartir con compañeros, de presentar. Bueno, acá vamos finalizando, compañero, pues igualmente en el transcurso del día voy subiendo esta presentación y la clase a la plataforma Q10. Vuelvo y repito, la próxima semana ya entramos con los elementos básicos del mercado, que es el principal, el primer temita que se toca en microeconomía, ¿ya? Si nadie tiene una duda, no tiene ningún comentario o algo al respecto, pues vamos finalizando clase y nos vemos el próximo jueves. ¿Listo?
Sí, señor. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, muchachos, que descansen. Nos vemos el jueves. Chao. Chao, profe. Muchas Chao, gracias. profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao.